Permaneció allí un rato, apoyándose en una sensación de privacidad como si fuera un apoyo físico. «Señor Redden», dijo una voz extrañamente tranquila a su lado. «Permítame que me presente. Mi nombre es Danconia». Redden se volvió sorprendido. La voz y los modales de Danconia tenían una cualidad que rara vez había encontrado antes, un tono de auténtico respeto. «¿Cómo está usted?», respondió. Su voz era brusca y seca, pero había respondido. «He observado que la señora Redden ha estado tratando de evitar la necesidad de presentarme a usted, y puedo adivinar la razón. ¿Prefiere que me vaya de su casa?». El acto de nombrar un asunto en vez de eludirlo era tan diferente de la conducta habitual de todos los hombres que conocía, y era un alivio tan repentino y sorprendente, que Redden permaneció en silencio durante un momento, estudiando el rostro de Danconia. Francisco lo había dicho muy sencillamente, ni como reproche ni como súplica, sino de una forma que, curiosamente, reconocía la dignidad de Redden y la suya propia. «No», dijo Redden. «Aparte de cualquier otra cosa que usted haya supuesto, yo no dije eso». «Gracias. En ese caso, me permitirá hablarle a usted». «¿Por qué desearía usted hablarme a mí?». «Mis motivos no pueden interesarle por el momento». «El mío no es el tipo de conversación que podría interesarle a usted en lo más mínimo». «Está equivocado acerca de uno de nosotros, señor Redden, o de ambos. Vine a esta fiesta exclusivamente para poder conocerle». Había habido un ligero tono de diversión en la voz de Redden. Ahora se endureció hasta convertirse en un matiz de desdén. «Ha empezado usted hablando en serio. Siga haciéndolo». «Lo estoy haciendo». «¿Para qué quería conocerme? ¿Para hacerme perder dinero?». Francisco lo miró directamente. «Sí, con el tiempo». «¿Qué es esta vez? ¿Una mina de oro?». Francisco sacudió la cabeza lentamente. La deliberación consciente de ese movimiento le dio un aire que era casi de tristeza. «No», dijo, «no quiero venderle nada. De hecho, no intenté venderle la mina de cobre a James Taggart tampoco. Él vino a mí por ella. Usted no lo hará». Redden se rió por lo bajo. «Si usted entiende tanto como eso, tenemos por lo menos un punto de partida razonable para conversar. Proceda en base a eso. Si no tiene ninguna inversión estrafalaria en mente, ¿para qué quería conocerme?». «Para familiarizarme con usted». Eso no es respuesta. Es solo otra forma de decir lo mismo. «No exactamente, señor Redden». «A menos que quiera decir, a fin de ganarse mi confianza». «No. No me gusta la gente que habla o piensa en términos de ganarse la confianza de alguien. Si las acciones de uno son honestas, uno no necesita de antemano la confianza de otros, solo su percepción racional. La persona que ansía un cheque moral en blanco de ese tipo tiene intenciones deshonestas, se lo admita a sí mismo o no». La mirada sorprendida que Redden le dirigió fue como el golpe involuntario de una mano buscando asidero ante una necesidad desesperada. La mirada revelaba cuánto ansiaba encontrar al tipo de hombre que creía estar viendo. Luego Redden bajó los ojos casi cerrándolos, despacio, dándole un portazo a la visión y a la necesidad. Su rostro era inflexible. Tenía una expresión de severidad, una severidad interior dirigida a sí mismo. Parecía austero y solitario. «Está bien», dijo sin entonación. «¿Qué quiere usted, si no es mi confianza?». «Quiero aprender a entenderle». «¿Para qué?». «Por una razón personal mía que no necesita preocuparle en este momento». «¿Qué es lo que usted quiere entender acerca de mí?». Francisco miró en silencio a la oscuridad afuera. El fuego de los hornos se estaba apagando. Solo quedaba un leve matiz de color rojo al borde de la tierra, lo suficiente para delinear los restos de nubes desgarradas por la torturada batalla de la tormenta en el cielo.
Formas difusas aparecían y desaparecían en el espacio. Formas que eran ramas, pero que parecían la furia del viento hecha visible. Es una noche terrible para cualquier animal sorprendido sin protección en esa pradera, dijo Francisco d'Anconia. Es cuando uno debería apreciar lo que significa ser un hombre. Rerden no respondió durante un momento. Luego, como en respuesta a sí mismo, con un tono de asombro en su voz, dijo: «Es curioso». «¿El qué?» «Usted me ha dicho lo que yo estaba pensando hace un rato». «¿Ah, sí?» «Solo que yo no tenía las palabras para ello». «¿Quiere que le diga el resto de las palabras?» «Adelante». Usted estaba aquí viendo la tormenta con el mayor orgullo que uno puede sentir, por poder permitirse tener flores estivales y mujeres medio desnudas en su casa en una noche como esta, en demostración de su victoria sobre esa tormenta. Y si no fuera por usted, la mayoría de los que están aquí habrían quedado indefensos a merced de ese viento en medio de alguna pradera. ¿Cómo supo usted eso? Al unísono con su pregunta, Rerden se dio cuenta de que no eran sus pensamientos lo que ese hombre había nombrado, sino su emoción más profunda, más personal, y que él, que nunca le confesaría sus emociones a nadie, las había confesado con su pregunta. Vio el más sutil pestañeo en los ojos de Francisco, como una sonrisa o un punto de control. ¿Qué puede usted saber sobre un orgullo de ese tipo?, preguntó Rerden bruscamente, como si el desprecio de la segunda pregunta pudiese borrar la confidencia revelada en la primera. Eso es lo que yo sentí antes, cuando era joven. Rerden lo miró. No había ni burla ni autocompasión en el rostro de Francisco. Los planos de su cara finos y esculpidos, y los ojos azules, mantenían una serena compostura. Era un rostro expuesto, dispuesto a aceptar cualquier golpe, sin inmutarse. ¿Por qué quería usted hablar de eso?, preguntó Rerden, movido por la reacia compasión del momento. Digamos a modo de gratitud, señor Rerden. ¿Gratitud? ¿Hacia mí? Si usted la acepta. La voz de Rerden se endureció. No he pedido gratitud. No la necesito. Yo no he dicho que la necesitara, pero, de todos a los que usted está salvando de la tormenta esta noche, yo soy el único que se la está reconociendo. Después de un momento de silencio, Rerden preguntó, su voz baja, con un sonido que era casi una amenaza: ¿Qué es lo que está intentando hacer? Estoy llamando su atención acerca de la naturaleza de aquellos para quienes usted está trabajando. Haría falta un hombre que jamás en su vida ha hecho un honesto día de trabajo para pensar o decir eso. El desdén en la voz de Rerden tenía una nota de alivio. Había sido desarmado por una duda al juzgar el carácter de su adversario. Ahora estaba seguro de nuevo. Usted no entendería si le dijera que el hombre que trabaja para él mismo, aunque cargue con todo el montón de miserables que sois vosotros. Ahora adivinaré lo que está pensando. Adelante, diga que eso es malvado, que yo soy egoísta, engreído, desalmado, cruel. Lo soy. No quiero tener nada que ver con esa basura de trabajar para otros. No lo hago. Por primera vez, vio aparecer una reacción personal en los ojos de Francisco. El aspecto de algo joven y entusiasta. La única cosa que está errada en lo que usted ha dicho, respondió Francisco, es permitirle a cualquier persona llamar a eso malvado. En la pausa de incrédulo silencio que hizo Rerden, él señaló a la multitud en el salón. ¿Por qué está dispuesto a cargar con ellos? Porque son un montón de niños miserables que se esfuerzan por permanecer vivos, desesperadamente y con todas sus fuerzas, mientras que yo ni siquiera noto la carga. ¿Por qué no les dice eso a ellos? ¿El qué? Que usted está trabajando para su propio beneficio, no para el de ellos. Ellos lo saben. Oh, sí, ellos lo saben. Todos y cada uno de los que están aquí lo saben.
Pero ellos no creen que usted lo sabe, y el objetivo de todos sus esfuerzos es evitar que usted lo sepa. ¿Por qué debería importarme lo que ellos piensen? Porque es una batalla en la que uno debe dejar clara su posición. ¿Una batalla? ¿Qué batalla? Yo tengo la sartén por el mango. No lucho contra personas que están desarmadas. ¿Lo están? Ellos tienen un arma contra usted. Es su única arma, pero es un arma terrible. Pregúntese qué es alguna vez. ¿Dónde ve usted alguna evidencia de eso? En el hecho imperdonable de que usted sea tan infeliz como es. Reardon podía aceptar cualquier forma de reproche, abuso o condena que cualquier persona decidiera echarle en cara. La única reacción humana que no aceptaba era la lástima. Una punzada de rabia fríamente rebelde lo trajo de vuelta al contexto total del momento. Luchando por no reconocer la naturaleza de la emoción que estaba creciendo dentro de él, habló. ¿Qué clase de desfachatez está permitiéndose usted? ¿Cuál es su propósito? Digamos, darle las palabras que necesita para el momento en que las necesite. ¿Por qué querría usted hablarme de un tema así? Con la esperanza de que usted lo recuerde. Lo que sentía, pensó Reardon, era rabia ante el incomprensible hecho de que él se había permitido disfrutar de esa conversación. Sintió una remota sensación de traición, el indicio de un peligro desconocido. ¿Espera que me olvide de lo que usted es?, preguntó, sabiendo que era eso lo que había olvidado. No espero que usted piense en mí en absoluto. Bajo la rabia, la emoción que Reardon no reconoció permaneció tácita e impensada. Él la percibía solo como un atisbo de dolor. Si lo hubiese encarado, habría sabido que aún oía la voz de Francisco diciendo: «Yo soy el único que se la ofrecerá si usted la acepta». Oyó las palabras y la inflexión extrañamente solemne de la voz tranquila, y una respuesta inexplicable de él mismo. Algo en su interior que quería gritar que sí, que quería aceptar, decirle a ese hombre que él lo aceptaba, que lo necesitaba, aunque no había nombre para lo que él necesitaba. No era gratitud, y él sabía que no era gratitud lo que ese hombre había querido decir. En voz alta, Reardon dijo: «Yo no busqué hablar con usted, pero usted lo ha querido, y ahora va a oírme. Para mí, hay solo una forma de depravación humana: el hombre sin un objetivo». «Eso es verdad». «Puedo perdonar a todos esos otros. Ellos no son maliciosos. Ellos son meramente impotentes. Pero usted es el tipo que no puede ser perdonado». «Es contra el pecado del perdón de lo que quería prevenirle». «Usted tuvo la mayor oportunidad en la vida. ¿Qué ha hecho con ella? Si tiene la capacidad mental para entender todas las cosas que ha dicho, ¿cómo puede usted hablarme para empezar? ¿Cómo puede mirar a alguien a la cara después del tipo de destrucción irresponsable que ha perpetrado en ese negocio mexicano?» «Está en su derecho de condenarme por ello, si lo desea». Dagny estaba de pie en la esquina del hueco de la ventana, escuchando. Ellos no notaron su presencia. Los había visto juntos y se había acercado, atraída por un impulso que no podía explicar ni resistir. Parecía tener una importancia crucial para ella saber lo que esos dos hombres se decían el uno al otro. Había oído algunas de las últimas frases. Nunca había pensado que fuese posible ver a Francisco recibiendo una paliza. Él podía destrozar a cualquier adversario en cualquier tipo de encuentro. Aún así, él estaba allí de pie, sin ofrecer defensa alguna. Ella sabía que no era indiferencia. Conocía su rostro lo suficientemente bien como para notar el esfuerzo que le costaba su calma. Veía la tenue línea de un músculo contrayendo su mejilla. «De todos los que viven de la habilidad de otros», dijo Reardon, «usted es el único que es un verdadero
Parásito. Le he dado motivos para pensar eso. Entonces, ¿qué derecho tiene a hablar del significado de ser un hombre? Usted es precisamente quien ha traicionado ese significado. Siento mucho si le he ofendido con lo que usted puede válidamente considerar una presunción. Francisco se inclinó y se volvió para alejarse. Reardon, sin saber que su pregunta negaba su rabia, que era una súplica para detener a este hombre y mantenerlo allí con él, dijo involuntariamente: ¿Qué quería usted aprender a entender sobre mí? Francisco se volvió. La expresión de su rostro no había cambiado. Seguía teniendo una apariencia de respeto profundamente cortés. Lo he aprendido, respondió. Reardon siguió allí de pie, observándolo mientras se perdía entre la multitud. Las figuras de un mayordomo con un plato de cristal y del doctor Pritchett, encorvándose para elegir otro canapé, ocultaron a Francisco de su vista. Reardon miró hacia afuera, a la oscuridad. Nada se percibía allí, excepto el viento. Cuando él salió del hueco de la ventana, Dagny fue a su encuentro. Ella sonrió, invitando abiertamente a la conversación. Él se paró. A ella le pareció que se había parado de mala gana. Ella habló enseguida para romper el silencio. Hank, ¿por qué tienes a tantos intelectuales de la secta saqueadora aquí? Yo no los tendría en mi casa. Eso no era lo que ella había querido decirle, pero no sabía lo que quería decir. Nunca antes se había quedado sin palabras en su presencia. Vio cómo los ojos de él se estrechaban, como una puerta cerrándose. No veo ningún motivo por el que uno no debería invitarlos a una fiesta, respondió él con frialdad. Oh, no era mi intención criticar tu selección de invitados, pero, bueno, he estado intentando no enterarme de cuál de ellos es Bertram Scudder. Si me entero, le abofetearé. Intentó sonar informal. No quiero crear una escena, pero no estoy segura de poder controlarme. No pude creerlo cuando alguien me dijo que la señora Reardon lo había invitado. Yo lo invité. Pero... Luego bajó la voz. ¿Por qué? No le doy ninguna importancia a eventos de este tipo. Lo siento, Hank. No sabía que eras tan tolerante. Yo no lo soy. Él no dijo nada. Sé que no te gustan las fiestas. A mí tampoco. Pero a veces me pregunto, quizás seamos nosotros los únicos destinados a ser capaces de disfrutarlas. Me temo que no tengo talento para eso. No para eso, pero ¿crees que alguna de estas personas la está disfrutando? Ellos no hacen más que esforzarse por ser más insensatos y estar más perdidos de lo normal. Ser ligeros y sin importancia. ¿Sabes? Creo que solo si uno se siente inmensamente importante, se siente verdaderamente ligero. No sabría qué decir. Es solo un pensamiento que me perturba de vez en cuando. Eso es lo que pensé sobre mi primer baile. Sigo pensando que el propósito de las fiestas es ser celebraciones, y las celebraciones deberían ser solo para quienes tienen algo que celebrar. Nunca he pensado en eso. Ella no podía adaptar sus palabras a la rígida formalidad de los modales de él. No llegaba a creerlo del todo. Siempre se habían sentido cómodos uno con el otro, en la oficina de él. Ahora él actuaba como un hombre en una camisa de fuerza. Hank, míralo así. Si no conocieras a ninguna de esas personas, ¿no parecería maravilloso? Las luces y los vestidos y toda la imaginación que hizo falta para hacerlo posible. Ella estaba mirando al salón. No notó que él no había seguido su mirada. Él estaba mirando hacia abajo, a las sombras en su hombro desnudo. Las suaves sombras azules que proyectaba la luz que se filtraba entre los mechones de su cabello. ¿Por qué se lo hemos dejado todo a los necios? Debería haber sido nuestro. ¿De qué manera? No sé. Siempre he esperado que las fiestas sean emocionantes y brillantes, como alguna bebida rara. Se rió.
Había una nota de tristeza en su risa. Pero yo no bebo tampoco. Ese es un símbolo más que no significa lo que se suponía que debía significar. Él guardó silencio. Ella añadió: Puede que haya algo que se nos ha escapado. No soy consciente de ello. Se apoderó de ella un vacío repentino y desolado, y se alegró de que él no hubiese comprendido o respondido, sintiendo vagamente que había revelado demasiado, aunque sin saber qué había revelado. Se encogió de hombros y el movimiento fluyó por la curva de su hombro como una leve convulsión. «Es solo una vieja ilusión mía», dijo ella con indiferencia. «Solo un estado de ánimo que aparece una vez cada 1 o 2 años. Déjame ver el último índice de precios del acero y se me olvidará completamente». Ella no sabía que los ojos de él la estaban siguiendo mientras se alejaba. Dagny se movió lentamente a través de la sala, sin mirar a nadie. Observó que había un pequeño grupo acurrucado junto a la chimenea, un hogar en el que no ardía ningún fuego. En la sala no hacía frío, pero ellos estaban sentados como si la idea de un fuego inexistente los reconfortase. «No sé por qué, pero estoy teniendo cada vez más miedo de la oscuridad. No ahora, solo cuando estoy sola. Lo que me asusta es la noche como tal». Quien hablaba era una solterona de edad con un aire de refinamiento y desesperación. Las 3 mujeres y los 2 hombres del grupo iban bien vestidos. La piel de sus rostros era suave y bien cuidada, pero su comportamiento estaba impregnado de una precaución ansiosa que les hacía mantener sus voces un tono por debajo de lo normal, y desdibujaba las diferencias de sus edades, dándoles a todos ellos el mismo aspecto gris de estar agotados. Era el mismo aspecto que uno veía en grupos de personas respetables en todas partes. Dagny paró y escuchó. «Pero, querida», preguntó uno de ellos, «¿por qué debería asustarte?» «No sé», dijo la solterona. «No tengo miedo de merodeadores o de robos o de nada parecido, pero me quedo despierta toda la noche. Me duermo únicamente cuando veo que el cielo se vuelve pálido. Es muy extraño. Cada noche cuando oscurece me invade la sensación de que esa vez es definitivo, que la luz del día no volverá. Un primo mío que vive en la costa de Maine me escribió la misma cosa», dijo una de las mujeres. «Anoche», dijo la solterona, «me quedé despierta por causa de los disparos. Hubo cañones disparando toda la noche, bien lejos en alta mar. No hubo fogonazos, no hubo nada, solo esas detonaciones, a largos intervalos, en algún lugar en la niebla sobre el Atlántico. Leí algo sobre eso en el periódico esta mañana, prácticas de tiro de los guardacostas». «Bueno, no», la solterona dijo con indiferencia. «Todo el mundo en la costa sabe lo que era. Era Ragnar Daneskjold. Eran los guardacostas intentando atraparlo». «¿Ragnar Daneskjold en la bahía de Delaware?», ahogó un grito una mujer. «Oh, sí, dicen que no es la primera vez. ¿Lo atraparon?» «No». «Nadie puede atraparlo», dijo uno de los hombres. «El Estado Popular de Noruega ha ofrecido una recompensa de $1 millón por su cabeza». «Eso es una enorme cantidad de dinero para pagar por la cabeza de un pirata». «Pero, ¿cómo es posible que tengamos algún tipo de orden o de seguridad o de planificación en el mundo con un pirata navegando a sus anchas por los 7 mares?» «¿Sabe qué saqueó anoche?», dijo la solterona. «El gran barco de suministros de asistencia que estábamos enviando al Estado Popular de Francia». «¿Y qué hace con los bienes que saquea?». «Ah, eso nadie lo sabe». «Yo conocí una vez a un marinero de un barco que él había atacado, que lo había visto en persona. Dijo que Ragnar Daneskjold tiene un cabello del color rubio del oro más puro, y el rostro más aterrador de la tierra, un rostro sin señal de emoción alguna. Si alguna vez nació un hombre sin corazón, ese es él», dijo el marinero. «Un sobrino mío vio el barco de Ragnar Daneskjold una noche, cerca de la costa de Escocia»,
Me escribió que no podía creer lo que veía en sus ojos. Era un barco mejor que cualquiera de la Marina del Estado Popular de Inglaterra. Dicen que se esconde en uno de esos fiordos noruegos, donde ni Dios ni hombre lo encontrarán jamás. Allí es donde los vikingos solían esconderse en la Edad Media. También ofrece una recompensa por su cabeza el Estado Popular de Portugal y el Estado Popular de Turquía. Dicen que es un escándalo nacional en Noruega. Él viene de una de las mejores familias del país. La familia perdió su dinero hace muchas generaciones, pero el nombre es de los más nobles. Las ruinas de su castillo aún existen. Su padre es obispo. Su padre lo ha desheredado y lo ha excomulgado. Pero eso no ha tenido ningún efecto. ¿Sabías que Ragnar Daneskjold fue a la universidad en este país? Seguro. La Universidad Patrick Henry. ¿No es en serio? Oh, sí. Puedes comprobarlo. Lo que me preocupa es que, ¿sabes? No me gusta. No me gusta que ahora esté apareciendo justo aquí, en nuestras propias aguas. Yo pensaba que cosas como esa podían suceder solo en los páramos, solo en Europa, pero un forajido a gran escala como ese, operando en Delaware hoy en día... Lo han visto también cerca de Nantucket y en Bar Harbor. Los periódicos tienen órdenes de no escribir sobre el asunto. ¿Por qué? No quieren que la gente sepa que la Armada no puede lidiar con él. No me gusta. Hay algo raro. Es como algo salido de la Edad Oscura. Dagny levantó la mirada. Vio a Francisco d'Anconia de pie a unos pocos pasos. La estaba mirando con una cierta enfática curiosidad. Sus ojos eran burlones. «¿Qué mundo tan extraño es este en el que vivimos?», dijo la solterona en voz baja. «Leí un artículo», dijo una de las mujeres, sin énfasis. «Decía que los tiempos difíciles son buenos para nosotros. Es bueno que la gente esté volviéndose más pobre. Aceptar privaciones es una virtud moral». «Supongo que sí», dijo otra sin convicción. «No debemos preocuparnos. Oí un discurso que decía que es inútil preocuparse o echarle la culpa a alguien. Nadie puede evitar lo que hace, es la forma como las cosas lo hicieron a él. No hay nada que podamos hacer respecto a nada. Debemos aprender a soportarlo». ¿Y para qué, en cualquier caso? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿No ha sido siempre el de esperar, pero nunca conseguir nada? El hombre sabio es aquel que no intenta esperar nada. Esa es la actitud correcta, la que hay que tener. No sé. Yo ya no sé lo que es correcto. ¿Cómo podemos saberlo? Oh, bueno. ¿Quién es John Galt? Dagny se volvió bruscamente y comenzó a alejarse de ellos. Una de las mujeres la siguió. «Pero yo sí lo sé», le dijo la mujer, en el tono suave y misterioso de estar compartiendo un secreto. «¿Usted sabe qué?» «Yo sé quién es John Galt». «¿Quién?», preguntó Dagny tensamente, deteniéndose. «Conozco a un hombre que conoció a John Galt en persona. Ese hombre es un viejo amigo de una tía abuela mía. Él estaba allí y vio lo que pasó. ¿Conoce usted la leyenda de la Atlántida, señorita Taggart?» «¿Qué?» «Atlántida». «Bueno, vagamente». «La isla de los bienaventurados. Así es como los griegos la llamaban hace miles de años. Decían que la Atlántida era un lugar donde los espíritus de los héroes vivían con una felicidad desconocida para el resto de la tierra. Un lugar al que únicamente los espíritus de los héroes podían acceder, y llegaban a él sin morir, porque llevaban el secreto de la vida dentro de ellos. La Atlántida se había perdido para la humanidad, incluso entonces, pero los griegos sabían que había existido. Intentaron encontrarla. Algunos de ellos dijeron que estaba bajo tierra, escondida en el corazón de la tierra, pero la mayoría de ellos decían que era una isla radiante en el océano occidental. Quizá en lo que estaban pensando era América. Nunca la encontraron. Durante muchos siglos después, los hombres dijeron que era solo una leyenda. No creían en ella, pero nunca dejaron de buscarla, porque sabían que eso era lo que ellos tenían que encontrar. Ya. ¿Y qué pasa con John Galt? Él la encontró. Dagny había perdido interés. ¿Y quién era él?
John Galt era un millonario, un hombre de una riqueza inestimable. Estaba navegando en su velero una noche en medio del Atlántico, luchando contra la peor tormenta jamás desatada en el mundo, cuando la encontró. La vio en las profundidades, donde se había hundido para escapar del alcance de los hombres. Vio las torres de la Atlántida brillar al fondo del océano. Era una visión tal que una vez que uno la había visto, ya no podía desear mirar el resto de la tierra. John Galt hundió su barco y bajó con su tripulación entera. Todos ellos decidieron hacerlo. Mi amigo fue el único que sobrevivió. Qué interesante. Mi amigo lo vio con sus propios ojos, dijo la mujer ofendida. Eso pasó hace muchos años, pero la familia de John Galt encubrió la historia. ¿Y qué pasó con su fortuna? No recuerdo haber oído hablar jamás de una fortuna de Galt. Se hundió con él, añadió ella con beligerancia. No tiene que creerlo si no quiere. La señorita Taggart no lo cree, dijo Francisco d'Anconia. Yo sí. Se volvieron. Él las había seguido y estaba allí mirándolas con la insolencia de una excesiva sinceridad. ¿Ha tenido usted fe en algo, señor d'Anconia?, preguntó la mujer con enojo. No, madame. Él se rió por lo bajo al verla marcharse bruscamente. Dagny preguntó fríamente: ¿Cuál es la gracia? La gracia es sobre esa infeliz. No sabe que estaba diciéndote la verdad. ¿Esperas que me crea eso? No. Entonces, ¿qué es lo que te parece tan divertido? Oh, un montón de cosas aquí. ¿A ti no? No. Vaya pues, esa es una de las cosas que me parecen divertidas. Francisco, ¿puedes dejarme en paz? Pero si lo he hecho. ¿No te diste cuenta de que fuiste tú la primera que me habló esta noche? ¿Por qué sigues observándome? Curiosidad. ¿De qué? Tu reacción ante las cosas que no te parecen divertidas. ¿Por qué debería importarte mi reacción ante lo que sea? Esa es mi forma de pasármelo bien, lo que, por cierto, tú no estás haciendo. ¿A que no, Dagny? Además, tú eres la única mujer a la que vale la pena observar aquí. Ella estaba desafiantemente quieta, porque la forma en que él la miró exigía una huida airada. Estaba de pie como siempre lo hacía, recta y firme, con la cabeza levantada impacientemente. Era la pose carente de feminidad de un ejecutivo, pero su hombro desnudo ponía en evidencia la fragilidad del cuerpo bajo el vestido negro, y la pose la convertía más verdaderamente en una mujer. La orgullosa fuerza representaba un desafío a la fuerza superior de alguien, y la fragilidad un recordatorio de que el desafío podía ser quebrado. Ella no era consciente de nada de eso. No había conocido a nadie capaz de verlo. Él dijo, mirando su cuerpo: Dagny, qué magnífico desperdicio. Ella tuvo que darse la vuelta y escapar. Sintió que se estaba sonrojando por primera vez en años. Se sonrojó porque supo de pronto que esa frase nombraba lo que ella había sentido toda la noche. Corrió, intentando no pensar. La música la hizo detenerse. Era un estallido repentino que provenía de la radio. Se dio cuenta de que allí estaba Mort Lydie, que la había encendido, agitando los brazos hacia un grupo de amigos y gritando: ¡Eso es! ¡Quiero que lo oigáis! El gran estallido de sonido eran los acordes de apertura del cuarto concierto de Halley. Se elevaba en tortuoso triunfo, hablando de su negación del dolor. Era su himno a una visión distante. De pronto, las notas se rompieron. Fue como si alguien hubiese lanzado un puñado de lodo y guijarros a la música, y lo que siguió era el sonido del rodar y gotear. Era el concierto de Halley convertido en una musiquilla popular. Era la melodía de Halley destrozada, y habían rellenado sus huecos con hipos. La gran afirmación de gozo se había transformado en la risilla de un bar. Aún así, seguía siendo el remanente de la melodía de Halley lo que le daba forma. Era la melodía la que le daba soporte como una espina dorsal. —¿A qué es bueno? Mort Lydie
Estaba sonriéndoles a sus amigos, presumido y nervioso. «Muy bueno, ¿eh? La mejor banda sonora del año. Me hizo ganar un premio. Me consiguió un largo contrato. Sí, esa fue mi composición para El cielo está en tu patio». Dagny se quedó mirando el salón, como si un sentido pudiese sustituir a otro, como si la vista pudiese aniquilar el sonido. Movió la cabeza haciendo un círculo lento, intentando encontrar un ancla en alguna parte. Vio a Francisco inclinado contra una columna, con los brazos cruzados. Estaba mirando directamente hacia ella. Estaba riéndose. «No tiembles así», pensó. «Sal de aquí». Sabía que se avecinaba un enfado que no podría controlar. Pensó: «No digas nada, anda con determinación, vete». Había comenzado a andar, con cautela, muy lentamente. Oyó las palabras de Lillian y se detuvo. Lillian lo había dicho muchas veces esa noche, en respuesta a la misma pregunta, pero era la primera vez que Dagny lo oía. «¿Esto?» Lillian estaba diciendo, extendiendo el brazo con la pulsera de metal para que dos mujeres elegantemente acicaladas lo inspeccionaran. «Pues no. No es de una ferretería. Esta pulsera es un regalo muy especial de mi esposo. Oh, sí, por supuesto que es espantosa, pero ¿no lo veis? Se supone que no tiene precio. Por supuesto, yo la cambiaría por una pulsera de diamantes vulgar y corriente en cuanto pudiera, pero me temo que nadie me va a ofrecer una por ella, a pesar de que es tan, pero tan valiosa. ¿Por qué? Queridas mías, es la primera cosa jamás hecha de Metal Rerden». Dagny no vio el salón. No oyó la música. Sintió la presión de una calma muerta contra los tímpanos. No supo qué momento la precedió, ni qué momentos vendrían después. No conocía a las personas involucradas, ni a ella misma, ni a Lillian, ni a Rerden, ni el significado de su propia acción. Fue un único instante arrancado fuera de contexto. Ella lo había oído. Estaba mirando la pulsera de metal verdiazulado. Sintió el movimiento de algo siendo arrancado de su muñeca y oyó su propia voz diciendo en la gran quietud, con mucha calma, una voz fría como un esqueleto, carente de emoción. «Si usted no es tan cobarde como pienso que es, me la cambiará». En la palma de la mano estaba extendiendo hacia Lillian su pulsera de diamantes. «No lo dirá en serio, señorita Taggart», dijo una voz de mujer. No era la voz de Lillian. Los ojos de Lillian estaban mirándola directamente a ella. Ella los vio. Lillian sabía que lo decía en serio. «Deme esa pulsera», dijo Dagny, levantando la palma de la mano un poco más, con la pulsera de diamantes reluciendo en ella. «¡Eso es horrible!», gritó una mujer. Era extraño que el grito destacase de forma tan notoria. Entonces Dagny se dio cuenta de que había personas a su alrededor y de que todas ellas estaban allí de pie en silencio. Estaba oyendo sonidos ahora, incluso la música. Era el mutilado concierto de Halley, en algún lugar lejano. Vio la cara de Rerden. Parecía como si algo dentro de él también estuviese mutilado, como la música. Ella no sabía por qué razón. Él las estaba observando. Las comisuras de la boca de Lillian se movieron hacia arriba. El gesto parecía una sonrisa. Desprendió con un chasquido la pulsera de metal, la dejó caer en la palma de la mano de Dagny y cogió la pulsera de diamantes. «Gracias, señorita Taggart», dijo. Los dedos de Dagny se cerraron sobre el metal. Sintió eso. No sintió nada más. Lillian se dio la vuelta porque Rerden se le había acercado. Él cogió la pulsera de diamantes que ella tenía en la mano, la abrochó alrededor de su muñeca, se acercó la mano a los labios y la besó. No miró a Dagny. Lillian se rió, alegre, relajada, atractiva, devolviendo la habitación a su atmósfera normal. «Puede recuperarla, señorita Taggart, cuando cambie de idea», dijo ella.
Dagny se había alejado. Se sentía calmada y libre. La presión ya no existía. La necesidad de irse había desaparecido. Se abrochó la pulsera de metal en la muñeca. Le gustaba sentir el peso contra su piel. Inexplicablemente sintió un toque de vanidad femenina, de un tipo que nunca había experimentado antes. El deseo de que la vieran usando ese ornamento en particular. En la distancia, oyó los arrebatos de voces indignadas. «El gesto más ofensivo que he visto jamás. Fue malvado. Qué bien que Lillian aceptó su oferta. Se lo merece si le apetece tirar a la basura unos cuantos miles de dólares». Durante el resto de la velada, Reardon permaneció al lado de su mujer. Compartió sus conversaciones, se rió con sus amigos. Era de repente el marido devoto, atento y lleno de admiración. Él estaba cruzando el salón, llevando una bandeja de bebidas que alguien en el grupo de Lillian había solicitado. Un acto impropio de informalidad que nadie le había visto realizar jamás. Cuando Dagny se le acercó, se detuvo y lo miró a la cara, como si estuvieran solos en su oficina. Ella estaba de pie como una ejecutiva con la cabeza levantada. Él la miró. En su línea de visión, desde la punta de los dedos de una mano hasta su rostro, el cuerpo de ella estaba desnudo, excepto por la pulsera del metal de él. «Lo siento, Hank», dijo, «pero tuve que hacerlo». Los ojos de él permanecieron inexpresivos. Aún así, ella estaba segura de que sabía lo que él sentía. Quería darle una bofetada. «No era necesario», respondió fríamente y siguió andando. Era muy tarde cuando Reardon entró en la habitación de su mujer. Ella aún estaba despierta. Una lámpara estaba encendida en la mesita de noche junto a la cama. Ella estaba recostada en la cama, apoyada contra varias almohadas de un lino verde pálido. Su camisón era de satén verde pálido, y lo llevaba con la inmaculada perfección de una modelo de escaparate. Sus lustrosos pliegues parecían tener aún el arrugado papel de seda entre ellos. La luz, matizada con una tonalidad de flores de manzano, caía sobre una mesa donde había un libro, un vaso de zumo de fruta y accesorios de tocador de plata que relucían como instrumentos en el estuche de un cirujano. Sus brazos tenían un tinte de porcelana. En su boca lucía aún una pizca de pintalabios rosa pálido. Ella no mostraba señal alguna de cansancio después de la fiesta, ni señal alguna de vida que pudiera agotarse. La estancia era como un escaparate diseñado por un decorador, mostrando a una dama arreglada para dormir, a una dama que no ha de ser importunada. Él aún llevaba sus ropas formales, tenía la corbata aflojada y un mechón de cabello le caía sobre el rostro. Ella lo miró sin asombro, como si supiese hasta qué punto le había afectado a él la hora que había estado él solo en su habitación. La miró en silencio. Hacía mucho tiempo que no entraba en la habitación de ella. Se quedó de pie, deseando no haber entrado ahora. «¿No es costumbre hablar, Henry?» «Si lo deseas». «Me gustaría que enviases a uno de tus brillantes expertos de la fundición a echarle un vistazo a nuestra caldera. ¿Sabes que se apagó durante la fiesta y que a Simons le costó mucho volver a encenderla? La señora Weston dice que nuestro mejor logro es nuestro cocinero. Le encantaron los entremeses. Balf Eubank dijo algo muy gracioso sobre ti. Dijo que eres un cruzado con el humo de la chimenea de una fábrica como penacho. Me alegro de que no te guste Francisco de Anconia. No lo soporto». Él no se molestó en explicar su presencia, ni en ocultar su derrota, ni en admitirla yéndose de la habitación. De pronto, no le importó lo que ella adivinase o sintiese. Fue andando hasta la ventana y se quedó allí de pie, mirando hacia afuera. ¿Por qué se había casado con él?, pensó. Era una pregunta que no se había hecho el día de su boda
8 años antes. Desde entonces, en atormentada soledad, se lo había preguntado a sí mismo muchas veces. No había encontrado ninguna respuesta. No era por posición social, pensó, ni por dinero. Ella venía de una antigua familia que tenía ambas cosas. El apellido de su familia no estaba entre los más distinguidos, y su fortuna era modesta, pero ambas cosas eran suficientes para incluirla en los círculos más altos de la sociedad neoyorquina, donde la había conocido. 9 años atrás, él había aparecido en Nueva York como una explosión, en el resplandor del éxito de Rerden Steel, un éxito que los expertos de la ciudad habían creído imposible. Era su indiferencia la que lo hacía espectacular. Él no sabía que se esperaba que él intentase comprar su lugar entre los miembros de la alta sociedad, y que éstos se regocijaban ante el placer de poder rechazarlo. Él no tenía tiempo para percatarse de la decepción de esa gente. Asistió, a regañadientes, a unos cuantos eventos sociales a los que le invitaron los hombres que buscaban sus favores. Él no sabía, pero ellos sí, que su cortés amabilidad era desdén hacia la gente que había esperado poder desairarlo. La gente que había dicho que la época del logro era cosa del pasado. Fue la austeridad de Lillian lo que le atrajo, el conflicto entre su austeridad y su conducta. A él nunca le había gustado nadie, ni esperaba gustarle a nadie. Se encontró atrapado por el espectáculo de una mujer que iba obviamente tras de él, pero con evidente reticencia, como contra su propia voluntad, como si estuviera luchando contra un deseo que resentía. Fue ella quien planeó que se encontraran, y luego lo encaró fríamente, como si no le importase que él lo supiese. Ella hablaba poco. Tenía un aire de misterio que parecía decirle que él nunca podría quebrantar su orgullosa indiferencia, y un aire de diversión, burlándose de su propio deseo y del de él. No había conocido a muchas mujeres. Se había movido hacia su objetivo, barriendo a un lado todo lo que no tenía que ver con él en el mundo y en sí mismo. Su dedicación a su trabajo era como uno de los fuegos que manejaba, un fuego que quemaba cualquier elemento secundario, cualquier impureza en el blanco fluir de un único metal. Era incapaz de preocuparse a medias, pero había veces que sentía un exceso repentino de deseo, tan violento que no podía satisfacer en un encuentro casual. Se había rendido a él, en unas pocas y raras ocasiones a lo largo de los años, con mujeres que había pensado que le gustaban. Aquellos encuentros le habían dejado un vacío furioso, porque había buscado un acto de triunfo, aunque no sabía de qué naturaleza, pero la respuesta que recibió fue sólo la aceptación de una mujer de un placer casual, y él sabía con demasiada claridad que lo que había ganado no tenía significado. Se quedó, no con una sensación de logro, sino con la sensación de su propia degradación. Llegó a odiar su deseo. Luchó contra él. Llegó a aceptar la doctrina de que ese deseo era puramente físico, un deseo ya no de la consciencia, sino de la materia, y se rebeló contra la idea de que su carne fuese libre de elegir y de que la voluntad de su mente no pudiese influir en esa elección. Se había pasado la vida en minas y fundiciones, dando forma a la materia según sus deseos, utilizando el poder de su cerebro, y encontraba intolerable el hecho de ser incapaz de controlar la materia de su propio cuerpo. Luchó contra ello. Había ganado cada una de sus batallas contra la naturaleza inanimada, pero esa fue una batalla que perdió. Era la dificultad de la conquista lo que lo hizo desear a Lillian. Parecía ser una mujer que esperaba y que merecía un pedestal. Eso le hizo a él querer arrastrarla a su cama. Arrastrarla. Esa era la palabra en su mente. Le proporcionaba un placer oscuro, la sensación de una victoria que valía la pena ganar. No pudo entender,
Pensaba que era fruto de un conflicto obsceno, señal de alguna depravación secreta dentro de él, porque sentía al mismo tiempo un profundo orgullo al pensar en otorgarle a una mujer el título de su esposa. El sentimiento era solemne y radiante. Era casi como si sintiese que quería honrar a una mujer por el acto de poseerla. Lillian parecía encajar con la imagen que él no había sabido que tenía, que no había sabido que deseaba encontrar. Él veía la gracia, el orgullo, la pureza. El resto estaba en él mismo. No sabía que estaba mirando a un reflejo. Recordó el día en que Lillian vino a su oficina desde Nueva York por su propia y espontánea elección, y le pidió que la llevara a hacer una visita de sus fundiciones. Oyó un tono suave, bajo, sin aliento, un tono de admiración, creciendo en su voz, cuando le preguntaba sobre su trabajo y miraba el lugar a su alrededor. Él miraba cómo su figura elegante se movía contra las llamaradas de los fuegos de los hornos y los pasos de sus tacones livianos y ligeros tropezando entre montones de desechos, mientras caminaba resueltamente a su lado. La expresión de sus ojos, cuando veía cómo se vertía una colada de acero, era como lo que él mismo sentía, hecho visible ante sus propios ojos. Cuando los ojos de ella se dirigieron a su cara, él vio la misma mirada, pero intensificada a tal punto que parecía dejarla impotente y sin palabras. Fue durante la cena, esa noche, cuando le pidió que se casase con él. Le llevó algún tiempo después de su boda reconocer que su matrimonio era una tortura. Aún recordaba la noche en la que lo admitió, cuando se dijo a sí mismo, con las venas de las muñecas en tensión mientras estaba de pie junto a la cama mirando a Lillian, que se merecía esa tortura, y que la aguantaría. Lillian no lo estaba mirando. Ella estaba arreglándose el pelo. —¿Puedo irme a dormir ahora? —preguntó ella. Ella nunca le había puesto pegas, nunca le había negado nada. Ella se entregaba siempre que él lo deseaba. Se entregaba como cumpliendo con la regla de que era su deber convertirse de vez en cuando en un objeto inanimado a disposición de su marido para que él la usase. Ella no lo censuró. Dejó claro que daba por hecho que los hombres tenían instintos degradantes que conformaban la parte fea y secreta del matrimonio. Lo toleraba con condescendencia. Sonreía con divertido disgusto ante la intensidad de lo que él experimentaba. «Es el pasatiempo más indigno que conozco», le dijo ella una vez, «pero nunca he albergado la ilusión de que los hombres fuesen superiores a los animales». El deseo que sentía por ella se había extinguido durante la primera semana de su matrimonio. Lo que quedó fue solo una necesidad que él era incapaz de destruir. Nunca había entrado en un burdel. Pensaba a veces que el autodesprecio que experimentaría allí no podría ser peor que lo que sentía cuando sucumbía al impulso de entrar en la habitación de su mujer. A menudo la encontraba leyendo un libro. Ella lo dejaba a un lado, con una cinta blanca para marcar las páginas. Cuando él yacía exhausto, con los ojos cerrados, aún respirando con dificultad, ella encendía la luz, tomaba el libro y continuaba con su lectura. Se dijo a sí mismo que merecía esa tortura, porque había deseado no volver a tocarla y era incapaz de mantener su decisión. Se detestaba a sí mismo por eso. Detestaba una necesidad en la que ya no había ni pizca de gozo ni de significado, que se había convertido en la mera necesidad del cuerpo de una mujer, un cuerpo anónimo que pertenecía a una mujer a quien tenía que olvidar mientras lo abrazaba. Se llegó a convencer de que esa necesidad era algo perverso. No condenaba a Lillian. Sentía un respeto sombrío e indiferente por ella. El odio de su propio deseo le había hecho aceptar la doctrina de que las mujeres eran puras, y que una mujer pura era una mujer incapaz de sentir placer físico. En la silenciosa agonía de los años de su matrimonio,
había habido un solo pensamiento que no se permitía considerar: el pensamiento de infidelidad. Había dado su palabra. Tenía intención de cumplirla. No era lealtad a Lillian. No era la persona de Lillian a la que deseaba proteger del deshonor, sino la persona de su mujer. Pensó en eso ahora, de pie frente a la ventana. No había querido entrar a la habitación de su esposa. Había luchado contra ello. Había luchado con más ferocidad aún para no saber la razón concreta por la que no sería capaz de resistirlo esa noche. Luego, al verla, había sabido de pronto que no la tocaría. La razón que lo había llevado allí esa noche era la razón que hacía imposible eso para él. Se quedó de pie, inmóvil, sintiéndose libre de deseo, sintiendo el desolado alivio de la indiferencia hacia su propio cuerpo, hacia esa habitación, incluso hacia su presencia allí. Le había dado la espalda para no ver su laqueada castidad. Lo que pensó que debía era respeto. Lo que sentía era repugnancia. Pero el doctor Pritchett dijo que nuestra cultura está muriendo porque nuestras universidades tienen que depender de la limosna de los empacadores de carne, los fundidores de acero y los proveedores de cereales para el desayuno. ¿Por qué se había casado con él?, pensó. Esa voz brillante y fresca no estaba hablando por hablar. Ella sabía por qué él había ido allí. Sabía lo que provocaría en él verla tomar una lima plateada y seguir hablando alegremente mientras se pulía las uñas. Ella estaba hablando de la fiesta, pero no mencionó a Bertram Scudder, ni a Dagny Taggart. ¿Qué había buscado al casarse con él? Sintió la presencia de algún propósito frío y calculador dentro de ella, pero no encontró nada que condenar. Ella nunca había intentado usarlo a él. No exigía nada de él. Ella no hallaba satisfacción en el prestigio del poder industrial. Lo desdeñaba. Prefería su propio círculo de amistades. Ella no buscaba dinero. Gastaba poco. Era indiferente a la clase de extravagancias que él habría podido pagar. No tenía derecho a acusarla, pensó, o a romper jamás el vínculo. Ella era una mujer de honor en su matrimonio. No quería nada material de él. Se volvió y la miró, abatido. La próxima vez que des una fiesta, dijo, limítate a tu propia gente. No invites a los que piensas que son mis amigos. No me interesa encontrarme con ellos en plan social. Ella se rió, sorprendida y complacida. Tienes toda la razón, querido, dijo. Él salió, sin añadir nada más. ¿Qué quería de él?, pensó Reardon. ¿Qué buscaba? En el universo, tal y como él lo conocía, no había respuesta.